¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, el podcast donde hablaremos semana a semana de algún tema interesante relacionado con el agua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Axel, Andrés, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal, Iván? Pues aquí andamos para el tercer episodio ya. Ya listos. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, Iván? ¿Qué onda, Axel? Bien, güey. Pues aquí tranquilo, otro episodio más. Echémosle. Ok, pues el episodio anterior pues estuvo bastante interesante. Platicamos sobre críptidos acuáticos, por si no lo escucharon, no sé por qué no, pues está bastante bueno. Se pueden retroceder al de la semana pasada y pues aprender un poco más sobre críptidos acuáticos. Denle like y compartan. El tema de hoy es el siguiente, denle like, por favor. El tema de hoy es el siguiente, culturas ancestrales y el uso que tenía el agua en ellas. ¿Ustedes cómo ven, ya que investigaron y todo, pues la importancia del agua en las culturas ancestrales? Yo lo que vi con mis pequeñas investigaciones es que, güey, no ha cambiado la importancia del agua desde hace siglos. En todo caso, el cuidado del agua que se tiene hoy en día es mucho menos enfático, por decirlo así. O sea, no se hace tanta énfasis en el cuidado del agua como se hacía antes. Y eso que hoy conocemos la tecnología suficiente para tratarla como se debe. Y aparte que estamos hablando de civilizaciones de hace miles de años, ¿no? O sea, de que las fechas son antes de Cristo, güey. Tal cual. Entonces... Sí, güey. Yo siento que no ha cambiado mucho, güey. Apenas hace un ratito veía una imagen sobre una protesta contra la educación sexual, güey, pero así todo mal escrito. No sé si la vieron. Güey, trataba de 1933 la foto, güey, y es algo que no ha cambiado. O sea, apenas el año pasado estaba viendo de cómo los padres de algunas escuelas están, pues, en contra todavía de esto. Pues, güey, lo del PIN parental que se quiso poner en Monterrey, ya dijeron que no, creo que ahora lo quieren poner aquí en Yucatán y... es un relajo. Todo mal, güey. Es un relajo, pero bueno, Axel, ¿tú qué tal viste la importancia del agua en estas culturas? El agua siempre ha sido muy importante para todos, ¿no? Para el consumo, para el riego, para la limpieza. Y esto se ve también en las civilizaciones antiguas, ¿no? Te das cuenta de que ellos ya valoraban este recurso y buscaban la manera para obtenerlo. Sí, yo creo que más adelantito vamos a profundizar en ese tema, que conforme vayamos explorando cada una de estas culturas. Pero sí, o sea, algo que me di cuenta es que donde hay agua hay cultura, ¿sí? Hay un caso muy particular que más adelantito lo vamos a tocar, pero yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, sin agua y sin energía no hay una sociedad. Entonces el agua es vida, señores. Si les parece, podemos empezar. No sé si alguien quiera decir algo más antes. Nada, lo mismo que dices tú, ¿no? Pero, creo que eso ya puede ser como la conclusión al final, que nos demos cuenta de que todas las civilizaciones necesitan o necesitaron un cuerpo de agua, ¿no? Y abundancia para poder establecerse. Claro. Bueno, pues este es el primer episodio que grabamos ya con una retroalimentación de ustedes, porque el segundo ya lo habíamos grabado cuando salió el primero. Entonces, pues ya recibimos un montón de observaciones, un montón de críticas constructivas y destructivas también, ¿cómo no? Sí, ya nos regañó Iván. Sí, ya nos regañó bastante. Que porque decimos groserías y porque le dimos a Kraken que nos patrocina. Güey, con la novedad, Axel, de que me albureé al finalizar el último episodio. Sí, te albureaste como 3 veces en el episodio anterior. Sí, güey. Todos nos dimos cuenta, güey, pero nadie te quiso decir, bro. Sí, güey, tuvimos que controlarnos muy fuerte. Bueno, y con la sensación de la voz oficial, de la voz de Andrés, güey, traes fascinados a los escuchas. ¿Cómo lo ves? A los radioescuchas a nivel internacional.
A toda la banda de Bolivia que me está escuchando, un saludo. Que no sé si son radioescuchas. Si Tienes fans, hoy tienes fans. De Islandia, ¿no? ¿De dónde decía, güey? De Irlanda, de Irlanda, güey. Se supone que tenemos escuchas en Irlanda. Pero bueno, sin más preámbulo, creo que podemos iniciar con este bonito tema. Axel, Andrés, yo creo que Axel, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Qué viste? Bueno, les voy a hablar un poco de lo que fue o cómo ellos manejaron su agua. Estoy hablando de Roma. La cultura romana. La cultura influencia por excelencia de la cultura occidental. Actualmente lo que somos es base de los romanos. A ver qué tal, qué cuentan. Bueno, en el año 470 a.C., un doctor de ellos fue el que teorizó por primera vez que la salud de las personas podría verse influenciada por la calidad del agua que consumían. O sea que antes de este año la gente no le daba importancia a la calidad del agua, simplemente con tener agua estaban felices, pero nadie había relacionado la salud de las personas con la calidad del agua que consumían. Oye, ¿y los romanos de dónde sacaban su agua? Ellos principalmente lo sacaban de un río. El río, déjame te digo el nombre, el río Tíber. Principalmente de ahí obtenían su agua. Ahí es donde lo iban a buscar al principio, y luego fue, como ya se les hacía mucha chamba ir a buscar el agua y traerla para usarla, fue que empezaron a implementar nuevas estructuras y cosas así, que ahorita les voy a ir diciendo. Bueno, para los que no se ubican, la cultura romana pues se florece en Roma, que está pues en Italia, en Europa, ¿sí? Entonces, para situarnos un poquito, llegó un punto donde pues la cultura se extendió tanto que terminó pues conquistando prácticamente todo el continente, llegando incluso a las actuales Inglaterra. Bueno, creo que hasta Inglaterra llegaron, güey. Pero bueno. Sí. Bueno, el primer proyecto que tuvieron, a pesar de que pues el agua es importante para traerla hacia ellos, su primer proyecto no fue traerla, sino desviarla. Lo primero que hicieron fue lo que ellos llamaron la cloaca máxima. La cloaca máxima era un canal para drenaje, que empezó su construcción en el 600 a.C. Fue por orden del rey Tarquinius Priscus. Su intención era, en efecto, secar un área que estaba inundada entre 3 cerros que hay ahí en Roma. Se llaman Palatín, Esquilín y Capitolín. Son esos 3 cerros. Que la parte interna de esos 3 estaba inundada y lo que querían hacer era pues sacar toda esa agua. Güey, parece nombre de payasitos, güey. ¿Verdad que sí? Te lo juro que cuando empecé a leer esto leí Palpatine, güey. Y dije, no mames, pero no, es Palatín. Ok. Sí parece payasito. El payasito Palatín. Ajá. Bueno, esa parte que drenaron eventualmente se convirtió en el foro romano. O sea, era el centro de toda esa área principal. Ok, a estas alturas entonces los romanos ya tenían saneamiento o pues una especie de alcantarillado una especie de alcantarillado, así es. Y traían su agua de esos cerros, ¿no? Pero esta agua no era para que lo aprovecharan. Eso solo fue sacar el agua para utilizar esa área. O sea, simplemente lo que querían hacer con el Valle de México de secarlo, lo mismo hicieron aquí. Ok. Porque esto era un área que estaba normalmente 20 pies debajo del nivel del mar y se inundaba anualmente por el río Tíber. Pero lo llenaron con arcillas hasta alcanzar el nivel del piso y aún así lo elevaron 30 pies más. Y entonces fue ya que se quedó sin inundarse y pudieron construir ahí el foro. Güey, te salió lo gringo, güey, usando sistema imperial, pero va. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, es que la investigación la hice en inglés y la neta es que las conversiones no las hice. Así que chavos, saquen sus calculadoras para este episodio. El convertidor del celular, güey. Sí. Un pie son 30 centímetros, ¿no? Prácticamente. Aprox. No, 30 pies. Ah, bueno, sí, un pie es básicamente 30 centímetros. Sí, o sea, una reglita. Ah, muy bien. Okay. Bueno, las iniciales, las formas que tuvieron primero Roma para
para obtener agua eran pozos y cisternas cerca de la ciudad, que necesitaban, mientras la población iba creciendo, fueron necesitando más y más agua, evidentemente. Y ahí es cuando empezaron a entrar en juego los famosos acueductos que tienen. Al principio fue como una pseudociencia, ¿no? Porque no tenían métodos para revisar la calidad del agua, o ellos tenían que usar métodos más cualitativos, por así decirlo, que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo? ¿En qué sentido? Porque se me hace que en algún punto va a converger con su religión o algo así, ¿no? Pues fíjate que no encontré que tuviera alguna relación con la religión como tal. Simplemente, pues era por necesidad. Ellos no encontré un punto donde convergieran su religión con su infraestructura para obtener el agua. Ok, es que por esa parte la pseudociencia, no sé. Bueno, ahorita llego a ese punto. Tenían ellos un ingeniero civil y arquitecto que se llamaba Marcus Vitruvius. Él escribió sobre las técnicas que usaba y describía que el proceso era literalmente ir y ver plantas, ver si había plantas cerca, hablar con la gente, los locales, y observar si ellos estaban saludables, y los juzgaba así, nada más físicamente los veía, y veía las piedras que estaban cerca, y las arcillas, ¿no? O sea, revisaba la tierra, las piedras, a la gente que estaba cerca, las flores, y decía, bueno, si aquí hay gente que se ve sana, piedras que se ven limpias, la tierra se ve bien, y hay flores, pues acá hay agua buena. Ok, algo que sería peligrosísimo en estos días, güey. O sea, sí, totalmente. Aquí en Yucatán, los cenotes que tenemos, se ven preciosos, o sea, de verdad hermosos. Y muchos de ellos tienen heces fecales, güey. Sí, cantidades exorbitantes de heces fecales. Sí, güey, sobre todo los que están cerca de las ciudades. Entonces, pues, a Marco Vitruvio le hubiera dado por ahí algún cuadro de cólera o salmonelosis o algo así. También ahí decía que aún con estas precauciones, por así decirlo, la calidad del agua, perdón, no era perfecta, o sea, no podía ser perfecta. Sobre todo porque no tenían filtros para poder quitar los sólidos de las arcillas, y evidentemente el agua tendía a ser turbia. Después de esto fue cuando ya empezaron a implementar procesos de construcción para obtener su agua. Empezaron a trabajar con acueductos, tomas directas del río y también pozos. En conclusión, Roma tiene una historia muy rica en cuanto a su ingeniería del agua, ¿no? Porque empezó muy humildemente yendo a buscar agua al río con sus cubetas, y eventualmente cuando fueron creciendo las poblaciones ya no se daban abasto, ya no era tan fácil ir a buscar al río, y fue que ya empezaron a construir acueductos, y lo que ellos hacían era tener esos accesos a agua limpia y poder tener baños públicos, tener fuentes ahí en medio de la calle como si fueran bebederos. Tenían ahí en sus calles bebederos, y eso ayudó a que su población fuera más sana y más feliz. Ok, entonces bueno, allá vemos la influencia, ¿no?, de la infraestructura hidráulica, cómo influye en la calidad de vida de una población, y cómo, pues, conforme la población va creciendo, pues se van enfrentando nuevos retos. Yo creo que eso no... Sí, tienen que adaptar ese reto no acaba nunca. Sus sistemas. Lo que dicen de la calidad, ¿no? O sea, que estos gallos ya pensaban que... O sea, que el agua no solamente era vital, sino que la calidad del agua también variaba diferentes factores de tu vida. Sí, fue como que un gran paso, ¿no? Decir ya, ¿sabes qué? No solo es el agua y tiene que ser limpia, tiene que ser buena para nosotros. Sí. Fíjate que yo que agarré Grecia, tiene algo parecido. Digo, obviamente, pues Roma es una civilización mucho más moderna que la de Grecia, ¿no? O sea, la conquistó y todo, pero va por ahí también. Sí, que pues prácticamente los romanos son calca de Grecia en ciertas cuestiones. Sí, güey. En muchas formas, sí. ¿Tú qué tienes de Grecia entonces? De una civilización más antigua. Lo mismo, es muy parecido a lo que dijo Axel, güey. O sea, en primera, vivían en un clima seco, y aunque la tierra era fértil, había grandes distancias entre los principales cuerpos de agua que tenía la civilización, güey. O sea, muy, muy largas distancias, ¿no? Uh-huh. Entonces,
primero, lo mismo que los romanos, la idea era ir a estos cuerpos de agua, embalsar el agua en garrafas, si lo quieres llamar así. Digo, tienen su nombre, ¿no? Dije, no me lo sé, güey. Y regresar, ¿no? Pero se volvía muy cansado, muy tardado. Entonces encontraron estos gallos la forma de llevar el agua hasta las ciudades y poder depositarla en fuentes o pozos públicos, ¿no? Y aquí es donde viene como lo chido, ¿no? Que ellos, para empezar, utilizaban agua de escorrentía, de pozos y de lluvia para su uso cotidiano. O sea, la escorrentía, para quien nos escucha y no está tan familiarizado, son los ríos prácticamente, ¿no? Sí, para uso cotidiano, ¿no? O sea, iban y agarraban esa agua para llevar a su casa, ¿no? Para bañarse, etcétera. El agua lluvia, bueno, para sus cultivos. Tenían igual algunos pozos. Ahora también consideren que Grecia está en una zona de piedra caliza, güey, que es como aquí, como en la península de Yucatán, ¿no? Es piedra muy, muy dura, no es arcillosa. Entonces también estos pozos eran pozos como naturales o seminaturales, ¿no? Ya que la mano, o sea, era muy difícil que pudieran hacer pozos en estas piedras. No, güey, y ¿sabes algo? Me recuerda a aquella anécdota que hay aquí en Mérida sobre la vez que intentaron hacer drenaje, güey. O sea, para que la audiencia se dé una idea de qué tan difícil es todo esto, cuando hay roca, como es el caso de acá de Yucatán, es muy, muy complicado. Por ahí contaba el buen ingeniero Jaime Braga, que es compañero ahorita de trabajo de Axel, que él estuvo en este proyecto, ¿no? Y él dice que mandaron a traer maquinaria de última generación de Alemania, entonces estaba haciendo el proyecto, dónde... y que se terminó fregando esta máquina, ya saben, o sea, es tan duro el suelo que no se da abasto. Entonces pues sí es difícil excavar para hacer pozos. Sí, entonces conforme fue creciendo la población, obviamente se vieron obligados a empezar a almacenarla y a crear una red de distribución. Pero como ya lo explicó Iván, es muy difícil hacer muchos pozos. Lo que hicieron era con métodos y técnicas avanzadas. Hicieron cisternas y fuentes, pues, o sea, avanzadas para aquella época, güey. Güey, es lo que estoy pensando, güey. Me imagino al griego en su computadora, güey, programando su maquinita de perforación. Está cagado porque estos gallos, o sea, para empezar, como dice Axel, ¿no? O sea, los romanos ya estaban enfocados en la calidad del agua. O sea, ya utilizaban la calidad del agua como un indicador como un indicador. Pero los griegos fueron los que comenzaron por ejemplo, a airear el agua para su purificación. O sea, tenían embalses de aireación. O sea, aireación es literalmente echarle oxígeno al agua para que se purifique, para los que nos están escuchando, nuestros radioescuchas que no son ingenieros. Güey, o sea, como cuando... ¿Cómo se llama? Tercias el agua, vas cambiando de una jarra a otra Tal cual, güey. Algo así es la aireación. Entonces, hicieron fuentes o tipo cisternas muy grandes. Y está chistoso porque crearon acueductos para sistemas de abastecimiento doméstico. Sistema de abastecimiento es literal la tubería que hace que el agua llegue a tu casa y salga en tu regadera. Para quien nos esté escuchando, ese es el sistema de abastecimiento. Entonces, también tenían un sistema de hidrología de aguas subterráneas, es decir, mapearon sus ríos subterráneos para saber por dónde pasaban los ríos, por dónde poder hacer pozos, güey. Güey, eso está interesante, güey. Estaban conscientes, sí, estaban conscientes. Tenían también un mapeo de clima y de geomorfología. Geomorfología es cómo está la tierra, ¿no? Topográficamente. La forma de la piedra. Literal, la forma de la piedra, ¿no? Las pendientes, todo esto para poder... tener canales pluviales, etcétera. O sea, aunque no tenían como tal una ingeniería dedicada a esto, ellos ya tenían un conocimiento previo con leyes naturales de cómo poder captar el agua, güey. Aparte de esto, tenían instalaciones sanitarias. O sea, se hizo un drenaje en algunas ciudades y en algunos palacios. Digo, obviamente en las casas comunes no, pero había palacios con sanitarios, con sistemas de captación pluvial, tenían, sistemas de agua residuales, tenían también, y aparte utilizaban el agua de forma recreativa. Ahora, tenían fuentes, tenían baños, ¿no? Y tenían alcantarillas. ¿Cómo lo hacían?
porque había maestros artesanos que, si lo pones entre paréntesis, eran ingenieros tal cuales, que eran los responsables de la construcción y del mantenimiento de esos sistemas. Se le llama maestros artesanos porque eran los encargados, o sea, eran los ingenieros y los supervisores de hacer todos los materiales de terracota, las tuberías de terracota, y conectarlas, ¿no? O sea, literalmente es como, pues güey, sí, si pones un PVC y pones un sistema tal cual de abastecimiento de agua así, o sea, y estaban bastante avanzados en ese tema. Y aparte eran conscientes de los principios de hidrostática básica. Oye, y de güey, cómo funcionan las tuberías y canales a avances, presión. Ellos sabían que tenían que mantener las tuberías totalmente cerradas para que el agua llegara como ellos quisieran, con la presión que quisieran, ¿no? Uh-huh. Y también se han encontrado filtros de arena gruesa para tratar el agua de lluvia, güey. O sea, tenían un sistema así, bien, no muy técnico tal vez, sí muy avanzado para esa época, considerando que es de las primeras culturas, de las primeras civilizaciones, perdón. Y ya tenían todos esos sistemas de captación, de suministro, de purificación, de distribución, de almacenamiento. Tenían principios básicos de hidrostática, etc. Y bueno, una de las obras más famosas es un acueducto subterráneo. Aquí está lo chistoso, que es subterráneo. O sea, picaron la piedra. Okay. Picaron 7,000 metros cúbicos de piedra caliza, güey. Verga. Se tardaron más de 10 años con muchísimos esclavos. El acueducto tiene más de 2,800 metros de longitud total y funcionó en su totalidad y con, o sea, bien, más de 1,000 años. Entonces, en resumen, esos gallos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, güey. O sea, que el paso deprimido que tenemos acá es un chiste. Es una mamada. Sí. O sea, lo ven estos vatos y dicen, güey, ¿qué es eso? Güey, el paso deprimido que hay acá, no manches, no sé para ya cuándo lo hayan proyectado, 2 meses, güey. Para mí que lo proyectaron como para 50 o 100 años, ¿no? De vida útil. Cuando hubo el último ciclón, pues se inundó todo. Hasta ahorita me parece que está inundado y ya no se puede pasar por ahí. Pero bueno, la importancia del agua entonces si quieres concluir con los griegos. Pues te digo, o sea, es tipo, yo investigué y me eché unos videos así, y la neta, güey, se me hace impresionante que, te digo, o sea, no tenían un conocimiento tan técnico, ¿no? Tal vez tan palpable, pero, güey, o sea, ya sabían de presiones, ¿sabes? Sabían de tuberías, de canales, de cómo transportar el agua, de cómo cuidar el agua, de cómo captarla, tuberías, fuentes. Tenían alcantarillas, tenían un sistema de drenaje, o sea, son esas cosas. Lo mismo, ¿no? La calidad del agua, como dijo Axel, güey. O sea, estos gallos ya sabían que el agua se tenía que cuidar, que se tenía que tratar, que había que filtrarla. O sea, que no nada más era sacar el agua al pozo y ya me dio sed, ¿no? O sea, había maneras de cuidarla. Y aparte también de usarla sosteniblemente, si lo quieres ver así. Sí, yo creo que está bastante interesante, pues, el grado de que tanto avanzaron, ¿no? En estas tecnologías. Bueno, si les parece bien, empezaré entonces ahorita con la cultura egipcia. Sí. Uf. Güey, me veo, recuerdo a Yu-Gi-Oh! Y todo, güey, ya sabes, me siento en el mood. Bueno, pues los egipcios, para quienes no saben, están ubicados en el norte de África, más o menos donde se engancha África con Asia. Entonces, güey, hagan el ejercicio cuando tengan chance, güey. Entren a Google Earth y vean, busquen Egipto y vean cómo está, güey. O sea, es increíble, güey, porque estás viendo el mero desierto y solo una línea que cruza todo el país, güey. Y esa línea es precisamente el río Nilo, es el Nilo, ¿no? del Sí, cual los egipcios sacaban, pues, todas las aguas que utilizaban para consumo, para producir. Y acá es donde está lo interesante, cerveza. Producían cerveza ya los egipcios. Nice. Y bueno, para pues todos sus regadíos, ¿no? Es realmente impresionante. Ellos, pues en las márgenes de este río, es en donde empiezan a asentarse, es donde empiezan también a tecnificar sus campos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es realmente maravilloso ver cómo tal cual contornean las márgenes del río Nilo
que es uno de los ríos más fértiles del mundo, y allá se En medio del asientan. desierto, ¿no? O sea, es que estoy viendo la foto, güey, y es literal en medio del desierto y se ve una serpiente verde, güey. Sí, güey, háganlo, está padrísimo, güey. Y si se acercan más a la parte norte, ven como que se va abriendo esa serpiente. O sea, hay como una formación allá. Es, digamos, un río que se divide en muchísimos ríos y que termina formando como un triangulito. ¿Sí? Esa formación se conoce como la delta del río Nilo, que pues prácticamente lo que hace es como que, ¿qué será? Como una vena, ¿no? Que lleva vida por donde sea que toca. Y en esa parte sí se ve así cañón, güey. O sea, es un oasis en medio del desierto más grande del mundo, que es el Sahara. Entonces, pues prácticamente lo que hicieron los egipcios fue esto, empezar a tecnificar. Ellos contaban con la gran ventaja de que el río Nilo es pues bastante periódico o sea, tiene unos ciclos bien definidos en los cuales se inunda, deja de inundarse y hay un periodo de sequía donde los egipcios podían cosechar sus alimentos. Entonces, prácticamente lo que tenían los egipcios era esta especie de calendario basado en el río Nilo, ¿sí? Y bueno, yo creo que se comparte igual por ahí, ¿no? Igual hay ciertas culturas como la del Valle del Indo, ¿no? También la cultura china, güey, por ahí que Sí. como que siguieron lo mismo, incluso la misma Mesopotamia. Que bueno, no vamos a poder tocar todos el día de hoy, pero pues por si quieren una segunda parte de este bonito episodio, Ajá. ahí Denle para que like. tengan. Un like y hacemos segunda parte. Un like y hacemos segunda parte, güey. Bueno, Un like. los egipcios distinguían entre las tierras negras y las tierras rojas. Las tierras negras son estas donde ellos pueden cultivar y las tierras rojas son las del desierto, las que son prácticamente estériles. Entonces lo que estás viendo en el Google Earth son tierras rojas donde está pues todo cultivado, ¿no? Y las las tierras negras. Y las tierras rojas son las del desierto, las que se ven completamente por el Sahara. Los egipcios ya tenían un sistema de irrigación, ¿sí? Entonces estamos hablando de que los egipcios fueron, creo que 4000 años antes de Cristo, mucho antes de la cultura griega, ni qué decir de la romana. Entonces fueron una de las primeras civilizaciones que hubieron en el mundo y ellos ya tenían un sistema de irrigación, ¿sí? También pues se les atribuye la primera gran presa, que creo que es uno de los puntos más interesantes que tiene esta civilización. Se comenta que la Sat al-Kafara medía 113 metros de largo y 14 de alto. Entonces estamos hablando de una cosa pero bárbara, donde ellos podían reservar las aguas que se iban acumulando. Entonces, por si no tuvieron chance de ver nuestro primer episodio, profundizamos más en cómo está la situación actual en este río. Pero pues ya es algo que se hacía desde la época de los antiguos egipcios, ¿sí? ¿Cómo ven a los egipcios con sus grandes presas, güey? A mí me sorprendió mucho. Pues con lo de la... Pues, justo le dijiste, ¿no? Como ves de dónde empieza el Nilo y lo platicamos en la primera de los conflictos del agua, güey. Que pues el río Nilo no solo está en Egipto, ¿no? Está en una gran parte, o sea, bueno, una parte de África muy larga, si lo quieres ver así. Y pues con lo de la presa del Renacimiento y todo este trip, y digo, desconozco qué tan fértil pueden ser esas aguas, pero al parecer bastante, güey, porque pues si ves ahí el caminito verde, se ve, güey, está en medio del desierto, güey, la neta nunca la había visto, güey, nunca había entrado a Maps y a ver eso y nice. Sí, güey, es una cosa pero preciosa. Bueno, los egipcios también tenían canales subterráneos. Esto me sorprendió y ahora veo que no era único de los egipcios, porque pues los griegos y los romanos también tenían como sus equivalentes, ¿no? Pero pues ellos igual tenían canales subterráneos que podían utilizar tanto para comunicar los ríos, o bueno, las afluentes del río Nilo, como para reservar agua. Y aquí tenemos, yo creo que es el antecedente máximo de lo que sería un supervisor de obra, o bueno, como que ¿qué será? Director general de un organismo operador de agua, que son los que llevan el agua a cada una de las casas. Porque los egipcios tenían una figura que se llamaba jefe de riego, ¿sí? El jefe de riego
Su fin era controlar todas las infraestructuras hidráulicas construidas por los egipcios. Crearon pues el equivalente a un departamento, ¿no? Bien organizado. Allá habían jefes que eran elegidos entre los mejores arquitectos / ingenieros del imperio. Se ha encontrado documentación que menciona entre los títulos de los más altos dignatarios como el del jefe, ¿sí? Ellos, entre otras cosas, lo que hacían era verificar los niveles de un dispositivo / infraestructura llamada nilómetro, ¿sí? O sea, una estructura específicamente diseñada para medir los niveles del río. Sería algo así como un nivel piezométrico, algo así, ¿no? Entonces, imagínense una bóveda excavada completamente, que tenía como tenía como escaleras, ¿sí? Y esas escaleras a su vez tenían marquitas. Entonces tú con eso podías saber, ¿no saben algo? Las aguas del río van a ser, se están pasando, ya sabes. Ellos llevaban ya su registro y de qué tan altas o profundas, como lo quieras ver, estaban las aguas del río Nilo. Y con eso como que podrían ya predecir si iba a haber buena cosecha, si no iba a haber buena cosecha y cómo estaba. Entonces vemos como la primera, ¿cómo se llama? El primer intento de registro de niveles freáticos, ¿sí? Ellos también inventaron algo que se llama Chaduf o Shaduf. ¿Y qué pasaba? Pues el río Nilo lo que hacía era, pues en sus diversas etapas, ¿no? A través del año, iba desgastándose, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el agua y con los sedimentos, o sea, las arenas que tiene el río Nilo? Es que se va deslavando, ¿sí? Entonces cada vez el río Nilo quedaba más y más abajo. Similar a lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con el Gran Cañón, ¿no? Como que se va labrando por ahí un pequeño caminito del río. Entonces, ¿qué hacía esto? Simplemente que cada vez era más difícil pues llevar el agua del río a la casa, a donde se vaya a utilizar, a los riegos, a todos estos lados, ¿no? Entonces lo que hicieron fue una especie de bomba manual llamada Chaduf, ¿sí? Entonces la principal función era elevar el nivel del agua para poder llevarla a las parcelas y pues que pudieran cultivar adecuadamente esas tierras. ¿Cómo ven hasta aquí? Bombeaban su agua, güey. Sí, güey, o sea, era a mano, pero sí la bombeaban. Pero la bombeaban, o sea... La bombeaban, de cualquier forma la bombeaban ya. Hasta aquí con todo lo que los egipcios fueron desarrollando. Pero hay algo muy curioso, o sea, el Nilo también fue utilizado como navegable, ¿sí? Entonces pues ya existía también infraestructura portuaria y esto ayudó a la comunicación de todo el reino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es que habían diversas poblaciones, ¿no? Como actualmente vemos, distribuidas a lo largo del río Nilo, que es una extensión terriblemente grande. Y pues a través de estas barcas, ellos fueron unificando un reino. ¿Esto en qué se traduce? En que cada vez, por la misma necesidad de comerciar, por la misma necesidad de comunicarse, fueron como adquiriendo el mismo idioma, fueron adquiriendo la misma escritura, la misma adoración hacia los mismos dioses. O sea, prácticamente estamos hablando de la primera cultura homogénea, por así llamarle. Entonces yo creo Fíjate que me llama mucho la atención la figura del jefe de riego, güey. Sería interesante ver cuáles eran sus funciones. Sí, güey. Tenían al boss. Güey, prácticamente lo que hacían estos gallos es que, pues, estos diques, estas presas, se encargaban de que les den mantenimiento, porque ya les daban mantenimiento. También se encargaban de los ríos, de los canales para riego con los que cultivaban. Entonces, pues era deber de ellos, pues que el agua llegue. Por eso digo, es como un símil a lo que actualmente son los organismos operadores de agua. Por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos la JAPAI, en Quintana Roo está CAPA, en Ciudad de México está SACMEX. Entonces, digamos que los que hoy en día son pues los jefes, los que toman las decisiones, ya existía esta figura en el antiguo Egipto.
Y bueno, yo creo que hasta acá con los egipcios, no sé si alguien tenga algo más por decir, pero yo creo que esta cultura fue pues impresionante por la antigüedad y por el grado de dominio que le invirtieron a todo, ¿no? Lo relativo a la infraestructura hidráulica. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de la cultura china. La verdad es que esta cultura podríamos sacar un episodio total y preferí no meterme de lleno porque pues podemos dejar esto para otra parte. Entonces voy a hablar como que les voy a dar un dato interesante sobre la manera en la que ellos usaban sus drenajes, que no necesariamente eran drenaje, pero bueno, es un dato que les podría interesar. Yo creo que es un común denominador con todas las que estamos haciendo, ¿eh? Todas como que se puede excavar un poquito más en la información para sacar un episodio pues único de cada una de estas culturas, pero la verdad es que es muchísima información y cuando menos en esta primera temporada lo que tratamos de hacer es llevarles un poquito de todo, ¿no? Para que vayan conociendo, ¿no? Para que se vayan empapando de qué es todo. Exactamente. Pero bueno, vamos con la cultura china. Bueno, ellos tenían esta especie de drenaje que más que drenaje era como... ¿cómo explicarlo? Usaban su agua sucia para dos cosas. Okay. Y agua sucia me refiero a aguas negras, o sea, ya con heces. Ya usaban, con calabaza. Ya con caquita, sí, efectivamente. La usaban para crear fertilizantes para sus campos. Y la usaban para que sus puerquitos la comieran y se hicieran más gorditos. Ellos literalmente hicieron una cabañita que estaba sobre unas escaleras, ¿no? Es como una letrina alta. Okay. Y abajo tenían el área donde estaba la comida de los puercos. Entonces lo único que hacían era subir las escaleras, hacer popó y ya les habían dado alimento para sus puerquitos, para que ellos crezcan sanos y fuertes. Güey, no manches, güey, pobres puerquitos, güey, qué culpa se tienen. Yo pensé que los maltrataban ahorita, güey. Era peor en China hace... ¿Cuánto? 3 mil. Lo peor es que este sistema fue bastante eficiente, pero algunas veces, bastantes veces, evidentemente como que esparcía enfermedades entre la gente, ¿no? Pues no esperaban, güey. Qué raro, no se podía esperar nada más, ¿no? Güey, cochinos alimentados con caca, güey. Los ingenieros en alimentos están, pero mira, retorciendo, güey, los agropecuarios también. Y luego se los comían, güey, sí, güey, aparte. Ok, ¿qué más tenían los chinos? Fue hasta el año 500 después de Cristo que en el lado este, en la dinastía Zhou, la gente rica, solamente la gente rica de China tenía letrinas en sus casas. Okay. Pero esos no tenían asientos, literalmente eran 2 ladrillos y un hueco en medio. Entonces te parabas en los ladrillos, te ponías de cuclillas y hacías lo que podías. Güey, como los baños ecológicos de la Riviera Maya, güey. Hay unas partes donde ya está protegido y ya tienen baños ecológicos, güey. Algo así se me figura. Son como letrinas, ¿no? Sí, güey. Sí, porque la gente que no era rica solamente iba a la calle, hacía su posición de squat y vámonos. La hacían de aguilita. La hacían de aguilita y en la calle, güey, hacía media calle. No tenía letrina, no tenía nada. No tenía un espacio específico para hacer sus necesidades. Okay. Para limpiarse, literalmente usaban piezas rotas de arcilla, de barro, ¿sabes? O usaban hojas de árboles. Me levanté de mi asiento ahorita, güey. Me imagino un pedazo de jarrón, güey, con el que te estás limpiando allá, güey. Bueno, y para el año 700 después de Cristo, güey, ellos aplicaron la de, por ejemplo, si aquí te vas al centro y te agarra ahí, güey, tienes que pagar para ir al baño. El primer Sanborns de la historia. El primer Plaza de la 58 de la historia, güey. Mira, como que los chinos dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay negocio, vamos a construir unas letrinas que estén separadas para que la gente tenga su privacidad y que nos paguen para poder ir al baño. 5 pesitos o andar apestoso todo el día, güey. 5 pesos. Mira, y estos sistemas no tenían como tal un drenaje. Lo que hacían era recolectar toda esta popó, ponerla en una carreta y sacarla como burros, güey. Ok, ¿y ellos tenían alguna especie de, no sé, disposición final, tratamiento o algo así?
la tiraban en los campos, güey. Literalmente los campesinos compraban la popó para tirarlas en sus campos, güey. Güey, o sea, cobraban al que iba a depositar y cobraban también cuando lo reutilizaban. Sí, ellos vieron ganar por todos lados, güey. No lo perdieron, güey. Ajá, no, ellos no perdieron. La mayoría de las personas no quería pagar para ir al baño, güey. Entonces lo que hacían era literalmente tener una cubeta en su casa para hacerlo ahí. Y luego juntaban todo en esa cubeta. Y cuando ya no cabía más, iban al río y tiraban todo, güey. Ay, qué belleza. ¿Verdad que sí, güey? Precioso. Cualquiera diría que eso es cosa del pasado, güey, pero tristemente no lo es. Ay, qué triste. Y un dato más curioso es que en algún punto cerca del 500 después de Cristo fue cuando la gente rica en China empezó a usar papel de baño, güey. Así ya papel específicamente para limpiarse. O sea, bueno, ok. Porque antes de eso es cuando usaban todavía hojas de árboles o pedazos de arcilla rota, güey. Ok, ¿algo más además de su sistema sanitario? No realmente, es lo que investigué, es lo que tengo aquí a la mano. Es como lo icónico entonces, ¿no? O sea, como que el sistema sanitario de estos... Ajá, la manera en la que ellos manejaron sus residuos, sí, por así llamarlo, es como que una parte bastante importante de su sistema en general. Sí, porque igual lo que estamos tratando de hacer es no repetir tanto lo que hacían como que todos, ¿no? O sea, todos tienen como su manera muy particular y de repente se repiten unas que otras, entonces pues ¿para qué aburrirles con eso? Pero bueno, la civilización china igual bastante importante. Y pues no sé, güey. Andrés, ¿tú tienes algo más por ahí preparado? Bueno, sí. Tengo sobre los mayas. Digo, ya cerramos con la civilización china, ¿no? Sí, yo creo. Ya está cerrado. Ok, los mayas. Ahora, antes de entrar a los mayas, vamos a delimitar los mayas. Los mayas, sabemos que cubrieron una amplia zona aquí por donde vivimos, ¿no? Que es la península de Yucatán. Sí, o sea, tienen rutas comerciales hasta el Perú, ¿no? Pero, pues también tienen acá en Guatemala, civilización, bueno, en Guatemala, Chichén Itzá, aquí en la península, ¿no? Quintana Roo, etcétera. Güey, es que es impresionante, güey. Países enteros actuales eran territorio maya, güey. Sí, güey. Belice, Guatemala son completamente, güey. Buena parte de México llegaron incluso a Chiapas, a Tabasco, en Comalcalco, güey, ¿no? Es tremendo. Y por ahí pellizcan también un poquito de Honduras y El Salvador. Entonces así es lo mismo que Axel, o sea, podríamos dedicarnos solo un capítulo a los mayas, ¿no? Y a su... Hasta dos, yo creo. Sí, güey. Porque aparte fue un imperio bastante grande que duró mucho tiempo. Entonces, si bien aquí en esta zona donde vivimos nosotros, pues están los cenotes y hay agua superficial, no hay salidas de agua, hay pozos naturales, etcétera, me voy a enfocar en la parte PUC, que es la ruta PUC, para los que para nuestros radioescuchas que no han venido a nuestra bella hermana República Yucatán, vengan a visitarla. La ruta PUC, o sea, PUC en maya quiere decir sierra o cordillera de bajos cerros, ¿no? Estaba platicando con él hace rato. Me encanta porque tenemos la pronunciación perfecta, güey. Con toda autoridad moral podemos decir la ruta PUC. Todos los nombres mayas que escuchen en este podcast son auténticos, güey. Sí, tal cual, los pueden googlear, güey. Y esta zona se llama PUC porque son vestigios mayas, ¿no? O ciudades mayas que podríamos llamar Auxmal, Acabá, Azayil, Abnal, Loltún. Es esta zona que colinda con la cordillera campechana, que no es ni la Sierra Madre Oriental ni la Occidental. O sea, es algo totalmente regional, que justo se estaba platicando con Iván como, oye, güey, ¿qué pedo? Estos cerritos serán parte de... Y no, sí, güey, no son montañitas. Güey, es que la gente se imaginará, güey, una montaña como las que hay en cualquier lado del mundo, güey. Estamos hablando de cerros de 200 metros sobre el nivel del mar. Sí, o sea, es que... O sea, aquí vivimos una planicie, güey. O sea, y tú lo sabes, o sea... Para el lugar en el que estamos, esas son montañas, güey. Si te subes a las Country Towers o te vas a Vía Montejo o algo así y ves desde arriba, güey, vas a ver plano. O sea, no se ve nada hasta que llegues a Campeche. Ahí podrás empezar a ver los cerros, que es esta región, ¿no? Que es la región PUC. Y bueno,
En esta zona, específicamente, güey, no hay cuerpos de agua. O sea, no hay cuerpos de agua superficiales. No tienen cerca tampoco el mar. O sea, si lo quieres ver así. No hay cenotes, güey. No hay... historia cagada. El año pasado fui a la Ruta Puc con unos amigos. Y pues muy novatos, güey, se trajeron su traje de baño y todo el pedo. Y llegamos al primer día y pues todo chido, ¿no? Digo, un calor de la chingada como siempre, pero la aguantamos. Obviamente al segundo día mis compas dicen, oye, ¿qué pedo? Vamos al cenote. Y yo como, güey, bro, no hay un cenote cerca, güey. O sea, tenemos que manejar de regreso a Mérida para ir a un cenote y aparte de desviarnos, güey. O sea, ya estamos aquí, güey. Aquí no hay cenotes, ¿no? Y sí, eso es cierto, porque son montañitas, ¿no? Son cerros. Entonces, como no había, ahora sí que zonas... cuerpos de agua, dependían 100% del agua pluvial. Entonces, lo que hicieron los mayas de esta zona es que hacían una especie de cisternas llamadas chultún o chultunes, que tal cual era una cisterna, güey. O sea, haz de cuenta que agarraban como aquí igual, te digo, tenemos piedra, pero también tenemos parte que es un tipo de suelo más arcilloso que se llama Sascap. Entonces ellos ubicaban dentro de la geomorfología de toda la cordillera de las pendientes donde había mayor Sascap y ahí hacían sus chultunes, güey. Entonces hacían cisternas grandes. Estas cisternas estamos hablando que son... ¿No era el Cancap, güey? Es que hay dos, ¿El qué? ¿El qué? Sí, según yo el Sascap es el que se hace con la Es el piedra blanco. ya molida, Es güey. la tierra Exactamente, güey. Ah, El que hay entonces por ahí Cancap. Sí, güey, la tierra roja. Ok, O sea, ok. una Sí, arcilla, sí, güey, sí. una arcilla. Sí, ajá, es como arcillosa, ¿no? Sí, tiene razón, porque el Sascap es blanco, tiene razón. Entonces, aquí era donde hacían sus cisternas. Y tipo, estamos hablando de cisternas de 30,000, 35,000 litros, güey. O sea, de unos 38 metros cúbicos en promedio, ¿no? Si sacamos un promedio de todas las cisternas, de todos los chultunes que hay en esta zona. Algunos estaban conectados. Y digo, aparte que usaban las pendientes de estos lugares para dirigir el agua hacia estas cisternas, se estima que las poblaciones mayas en una familia promedio tenían 6 personas, ¿no? Digo, el padre, la madre y 3, 4, 5 hijos. Y esas cisternas o sea, un chultún de 38 metros cúbicos, que son 38,000 litros aproximadamente, podía darle agua para consumo diario a más o menos 8 familias durante 3 meses. Güey, yo creo que es importantísimo, güey, porque a veces no mencionamos sobre la importancia que tiene el agua, güey. O sea, realmente es una bendición tenerla, ¿no? Tan próxima. Y sí, güey, o sea, no es como que lo vean, güey. O sea, está en un lugar completamente caluroso, güey. Está en un lugar donde pues no hay ríos, güey, porque todo se infiltra. Y, güey, desarrollar eso, pues yo creo que sí es un crédito. Igual creo que ya hasta les pintaban sus ranitas o cosas así. O sea, como pequeñas deidades menores, por llamarles, ¿no? Sí. Que era para que cuidaran esa agua, güey. Porque era lo único que tenían, güey. Igual había... Sí. Me parece que Uxmal, ¿no? Tiene como un cenote artificial, algo así. ¿En dónde? En Uxmal, güey. Siempre allá en la ruta Puc, güey. No lo sé, no sé si tenga algún cenotito. Digo, Uxmal Sí, no güey, está... O sea, para empezar, las zonas arqueológicas que hay aquí, no todas están descubiertas al 100%, güey. Uxmal tiene Sí, partes sí, que todavía están ahí. Digo, te subes a la pirámide del observador o algo así. O del el médico, albino, no sé cómo se... Ajá, tipo la grande. Y, güey, puedes ver 2 o 3 pirámides ahí cerca que no han llegado, o sea, no ha descubierto todavía como tal, ¿no? O sea, no han entrado ahí, tipo, seguramente los arqueólogos ya habrán entrado, pero tú como visitante de la zona arqueológica no puedes entrar ahí, güey. No, güey. Y lo mismo pasa con algo? Cabá y con otras zonas arqueológicas de esta zona, güey. Sí, güey, ¿sabes algo? Si ves las fotos de cómo estaba antes Chichén Itzá, que creo que es la zona arqueológica más famosa, ustedes ven las fotos de cómo estaba antes de la restauración y era un cerro, güey. O sea, literal, si lo veías en 1800 y algo, que es cuando todavía no estaba descubierta, es un cerro, güey, un cerro más. Si no te das cuenta que hay una construcción allá, güey. Sí, no, Y es un es lo que cerrito. pasa por acá, güey. Incluso en zonas como Guatemala, güey. Ya con la tecnología que hay ahorita, con imágenes satelitales y toda la cosa, ya descubrieron que hay un montón, pero de verdad un montón de pirámides
que hay en estas zonas mayas, pero por falta de dinero, por una o por otra cosa, no pueden ser construidas, no pueden ser excavadas ni restauradas para que sean zonas arqueológicas como tal, güey. Entonces realmente lo que conocemos hoy en día de la cultura maya es un cachito nada más, güey. Sí, todavía queda mucho por descubrir, ¿no? O sea, falta mucha investigación. Digo, obviamente hay registros, ¿no? Pero es toda una cultura pues, sin descubrirse al 100%, ¿no? Y pues regresando al tema de los chultunes, obviamente una de las deidades máximas que tenían los mayas de esta zona, y de hecho sí lo puedes ver mucho, si alguien tiene la oportunidad de hacer la ruta PUC, cuando ya no haya pandemia, obviamente, porque seguramente ahorita todo está cerrado, van a poder ver. Yo fui el año pasado y hay muchas representaciones de Chac. Chac es el dios de la lluvia para los mayas. Bueno, es Chac, de hecho, no es Chac, es Chac. Chac, sí. Chac. Que es el equivalente a Tlaloc, ¿no? De los aztecas. Sí, así es. Sí, es el dios de la lluvia, güey. Entonces, toda esta zona tiene muchas representaciones, muchos grifos del Chac, ¿no? Porque era lo que supongo que en ese tiempo decían, como, güey, si no llueve, deja tú que aparte hay meses de sequía aquí. O sea, y pueden ser sequías grandes, pueden ser pequeñas de 20 días, de 30 días, o hasta de 90 días, ¿no? Que nos ha tocado, creo. Este año fue una sequía muy grande, güey. Creo que fueron 3 meses, ¿no? Un poco más. La del año pasado fue de 90 y cacho días, güey. Este año no sé de cuánto fue. Lo superó, güey, superó. Sí, y el calor, digo, obviamente antes hacía menos calor, ¿no? Pero lo mismo, o sea, tenían ellos sus plantíos de maíz, güey, tenían sus milpas, etcétera. Entonces sí dependían totalmente de esto, de la lluvia. No solamente para consumir agua, sino para todo lo que tenía que ver con su sociedad, ¿no? O sea, con sus cultivos, pinturas, cerámicas, o sea, sí utilizaban el agua. Entonces, pues, solo hablando de la ruta PUC, algo muy interesante son los chultunes. Si tienen la oportunidad, hay muchísima información de eso, pueden buscar hasta en YouTube. Hay unos videos por ahí, chéquenlo, está muy interesante. Entonces, básicamente, los chultunes servían para aprovechar el agua de lluvia, ¿no? Sí, tal cual, güey. O sea, era la única manera que tenían de almacenar su agua de lluvia. Porque como ya lo dijo Van, aquí el suelo es bastante permeable, güey. O sea, llueve y... Digo, obviamente se inunda un rato, ¿no? Pero, o sea, todo el suelo aquí lo absorbe. Es una esponjita. O sea, tal cual. Te filtra. La piedra caliza te filtra el agua, güey. Qué mejor pretexto para venir a Yucatán, güey, y conocernos, visitarnos. Así es, vayan a hacer la ruta PUC. Busquen el video. Ruta PUC, patrocínanos. Melina, güey. Si patrocinan a Chayanne, güey, cantando, güey. Que patrocinan al podcast también, güey. Yucatán, vamos a Yucatán. Ok, y ya platicamos entonces de los griegos, ya platicamos de los romanos, ya platicamos de los mayas y ya platicamos también de la cultura china. Ya nos acercamos ya al final de este podcast y pues nos gustaría hablar también de la cultura mexica, o mexica, como quieran pronunciarle. Mal llamados aztecas, que yo los acabo de mal llamar. Fíjense qué bonito. Qué buen pleonasmo, mi estimado. Sí, güey, no. Y es algo muy curioso, güey, porque tenemos muy normalizado, güey, tenemos hasta un estadio, güey, el Estadio Nacional que se llama Azteca, güey. Yo creo que si cualquier líder mexica lo viera hoy en día, se revolcaría, güey, en su tumba. ¿Por qué? Porque llamar aztecas a los aztecas sería como llamar ingleses a los gringos o algo así, ¿sí? O específicamente a los quienes se independizaron de las 13 colonias, a ellos, güey. O sea, los aztecas eran una tribu que vivía en un lugar llamado Aztlán, que algunos dicen que podría estar por Arizona. Es un lugar legendario. Pero bueno, que muestra esta transición, ¿no? De los nómadas a los sedentarios, ¿no? Entonces, la tribu mexica, que antes pues todo se denominaba según dónde vivían, pues originalmente sí eran aztecas, güey, pero eran aztecas que eran esclavos, o sea, eran pues el tributo de los verdaderos aztecas, ¿no? Por ahí hay un error de denominación y se popularizó el término azteca para referirse a los mexicas, pero realmente los mexicas o tenochcas también, porque pues venían de México, Tenochtitlán,
pues son estos subyugados que se escaparon y que pues por sus dioses encontraron un águila devorando una serpiente y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces pues los mexicas, si me equivoco y digo aztecas, pues ya saben que son los mexicas. ¿Cuál era la principal fuente de agua de los mexicas? Todos saben que está pues ubicado en el Valle de México, lo que actualmente es Ciudad de México y el Estado de México y todo lo demás. Su principal fuente de agua eran unos manantiales que existían en el Cerro del Chapulín, también conocido como Chapultepec. Entonces, ¿qué nos dicen? Las tecnologías que ellos fueron desarrollando, en primera fueron para eso, ¿no? Para satisfacer las necesidades del agua. También vemos unos acueductos y acá podemos ver, pues que, o sea, es que es impresionante cómo culturas tan diferentes como como la romana, como la mexica en este caso, que pues no se vieron para nada, pero por una misma necesidad desarrollaron el mismo tipo de infraestructura. O sea, estamos hablando que no eran los mismos acueductos, evidentemente, pero pues cumplían con la misma función y con el mismo diseño. Creo que eso dice mucho de la inteligencia humana, ¿no? O sea, como todos al final pensamos parecido en ciertas maneras y como que todo se refleja, güey. O sea, convergemos en algún punto del pensamiento, así, ¿no? La forma es diferente, pero el punto que queremos alcanzar es el mismo. Exacto, el trasfondo, güey. Sí, para que no venga History Channel a decir que fueron aliens, güey. Pues ahora todos son aliens. Pero sí, güey, de hecho hay unas arqueólogas, Lourdes López y María Guadalupe Espinosa, que nos describen, entre otras cosas, pues el primer acueducto que se hizo de carrizo, piedras y lodo. ¿Sí? Estas fueron hechas por mandato de Moctezuma I, con el trazo de Nezahualcóyotl. Se inicia la construcción por ahí de 1400, algo así, como 100 años antes de que los invadan los peninsulares, los españoles. ¿Sí? Entonces estas arqueólogas se dieron a la tarea de explorar este acueducto de los mexicas, que pues desemboca en el Cerro del Chapulín, y descubrieron pues que hay un baño, hay una alberca, ¿sí? En Chapultepec, güey. Es una alberca artificial que se distingue en algunas etapas, pero que fue utilizada para fines rituales. O sea, los aztecas, mexicas, sí tenían pues una piscina, güey, completamente no recreacional, porque pues era sagrada, era para los dioses, era para los gobernantes, pero pues sí, digamos que no de primera necesidad. O sea, ya habían dominado tanto este recurso que ya lo podían utilizar para otras cosas, ¿no? Dicen que generalmente fue uso ritual, habitacional y también de recreo para los tlatoanis mexicas, o sea, para todos estos gobernantes principales, ¿sí? ¿Qué también tiene todo esto de especial? Ellas distinguen que había incluso el primer acuario, yo creo que de México, porque algunos gobernantes, Moctezuma ya tenía una colección de peces exóticos. Entonces, fíjense de qué tan dominada tenían la técnica de la hidráulica. Exactamente, güey. Y hay un montón de cosas realmente. Los aztecas son bastante interesantes por eso, por el conjunto hidráulico que fueron definiendo. Ellos tenían canales, ellos navegaban, ellos tenían incluso un dique que separaba las aguas salobres del lago de Texcoco, donde pues ahorita está, bueno, donde estuvo la polémica hace algún tiempo del nuevo aeropuerto, y separaban también pues el lago de México y el de Xochimilco. Entonces es lo que hacían ellos. Igual esto pues en algunos momentos les jugó en contra, porque las calzadas dique que cumplían ambas funciones tenían pues la misma contenían el agua, ¿no? Y a veces por las mismas lluvias, por los mismos deshielos por ahí de los volcanes, pues ocasionaban inundaciones. Entonces hay muchísimas cosas. Hasta acá, ¿cómo ven a la cultura azteca, mexica? De hecho, igual ellos tenían esta especie de chalupas, ¿no? Donde ellos cultivaban en el medio del lago, sí. ¿no?
No, son las chinampas. Ahorita vamos a hablar de Chinampas, eso. Chinampas, correcto, Que correcto. son, chalupas creo que son un básicamente antojito, son, ¿no? es agricultura flotante, ¿no? O sea, Así es, sí, sí. Bueno, allá vamos, allá vamos. Ok. Pues no coman ansias. Estamos platicando entonces, las chinampas eran un suelo artificial para el cultivo intensivo y para la habitación mediante técnicas que combinaban drenaje y creación de suelo. Esto lo hacían adicionando tierra y materia orgánica palustre, en español, que estaba en el lago, que permitió incrementar la base productiva y la sostenibilidad urbana del Estado mexicano. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que hacían? Algo como lo que hicieron los neerlandeses, ganarle terreno al lago. O sea, ellos decían, ¿para qué me molesto en pues hacer canales? ¿Para qué me molesto en sacar el agua de donde está? Voy a llevar la tierra hacia donde está el lago. Y esto hacían ellos. Ellos creaban como que una especie de pilotaje que, pues imagínense un montón de palitos juntos, ¿no? Que allá mismo es donde iban trabando la materia orgánica, o sea, las basuritas, vaya, ¿no? De la vegetación. Iban igual metiéndole ya suelo, o sea, tierra de los alrededores, sacaban tierra también del mismo lago y con eso pues basaban todo, porque pues de allá es donde cultivaban, ¿sí? Ellos también tenían incluso infraestructura portuaria porque también navegaban el lago. Y pues no sé cómo ven hasta acá. ¿Algo más que quieran comentar de las chalupas, chinampas? Estas chinampas sí me resultan bastante interesantes. O sea, ¿quién habrá sido el primero en decir, oye, y si ponemos tierra aquí y lo ponemos a flotar, güey? ¿Será que Güey, funcione? si creamos una isla de la nada, ¿qué les parece? sí, güey, Sí, tal cual, visionarios, güey. Sí, güey, que para los que no saben estamos mamando, güey. Las chalupas no son. Son otra cosa completamente, güey. Son las chinampas. Las chinampas son las buenas. Bueno, sí me gustaría cerrar con los aztecas diciéndoles una frase de Antonio Brailovsky. Ellos dicen, él dice, como los venecianos, los aztecas eligieron construir sobre el agua. La ciudad estaba en medio de una laguna, llena de islas construidas especialmente. Las llamadas chinampas o jardines flotantes son islas pequeñas, artificiales, estacionarias, construidas en un lago. Entonces, pues yo creo que esto resume perfectamente qué grado de avance tuvieron estas civilizaciones. Incluso pues hay varios testimonios de que los españoles estaban impresionados, ¿no? Por los hábitos higiénicos que tenían. No sé si todos los mexicas, pero con lo menos los gobernantes, que tenían baños, que se aseaban, que tenían peces, que tenían colecciones de animales. Entonces yo creo que esto es pues un poquito, ¿no? Para revalorizar, sobre todo estas últimas dos, la maya y la mexica, es para revalorizar un poquito pues nuestra cultura ancestral y pues ver dónde los que habitaban antes pues no la regaban tanto como nosotros. Pues nada, güey, o sea, lo que habíamos comentado hace rato, ¿no? Como que todo converge en un punto, o sea, al final ya estamos hablando de culturas separadas por épocas, separadas por regiones geográficas, por clima, por tipos de suelo, etcétera, pero todos tenían la idea de que el agua era un recurso importante, ¿no? O sea, tal vez, no sé si vital, tal vez no sé si, Sí, no sé vital, cuál era totalmente. Sí, yo creo que sí. Su concepción, ¿no? O sea, su concepción de este recurso vital, importante, güey, darle cuidado y aprovecharlo, o sea, justo aprovecharlo, ¿no? El aprovechamiento del agua. Yo creo que es importante. A mí me llama la atención, no es por ser yucateco, sí es por ser yucateco, pero pues la cultura maya yo creo que es la única de las que comentamos que no se estableció donde habían ríos o lagos. O sea, todos están en aguas superficiales, aguas que son fáciles de ver, ¿no? Sí. Los mayas son los únicos que se aventaron tierra adentro, donde pues no sabían prácticamente si había agua, entre comillas, ¿no? Ya después pues vieron que sí habían, pues no eran aguas superficiales, porque no lo son los cenotes, pero sí se dieron a la tarea como de buscar dónde había agua, se metían a las cuevas, se rifaban el físico allá con todo lo que pudieran encontrar. Sí, güey. Y es de donde sacaban el agua, ¿no? De hecho, por ahí habían unos maestros de la universidad que contaban
Ellos son geohidrólogos, entonces les tocó un poco toda esta parte de ir abriendo brecha en todo lo referente, ¿no? Al agua yucateca, pero les tocó cuando se iba a apenas fundar Cancún, toda esta parte de la Riviera Maya, cuando pues prácticamente era un territorio inexplorado Quintana Roo. Y ellos decían que se metían a cenotes y cuentan por ahí la anécdota de donde se encontraron una pitón o quién sabe qué sea, güey. O sea, una serpiente considerable y que por poco y pica por ahí a uno de los maestros. Entonces, para si nos escuchan por ahí, me parece que era el maestro, el ingeniero Ismael. Contaba esta historia el ingeniero Juan Vázquez. Entonces, pues sí, güey, o sea, te da una idea de los peligros a los que estaban expuestos los mayas y aún así lograron florecer donde no había nada. Sí, ¿Ustedes cuál fue la cultura que más les llamó la atención? Mira, a mí... Está difícil. A mí la neta, o sea, del sistema sanitario de los chinos está bastante interesante. Tipo, yo no lo sabía, güey. O sea, había... No sé, tipo, bueno, somos acá, ¿no? Entonces, tipo, lo que es lo mexica y lo maya, pues tal vez me sonaba más. Cuando investigué lo de Grecia, se me hizo, pues, un poco más con sentido. Pero, tipo, lo que dijo Axel de China, güey, la neta sí estaba así perdido, bro. O sea, me llegó por un lado. Sí. Y Axel, ¿tú a mí lo que más me gustó, creo que fue de la romana, güey. Ellos ya... De hecho, ellos fueron los que implementaron primero tuberías, güey, y las implementaron de plomo. Y por eso se le llama plomería, güey, a reparar las tuberías de las casas. Oh, mind blown. dato cultural. Dato cultural. Y pues ya, ellos tenían estas tuberías que llegaban como a fuentes en la calle, güey. O sea, me gustaba mucho eso de que ahí literalmente ibas por la calle y encontrabas esta fuentecita donde solo tenías que mover un poco el grifo, güey, y tomabas tu agua de ahí, ¿no? Nice. Sí, güey, los bebederos públicos, ¿no? Ahí estaba todo. Sí. Ok, pues no sé si tengan algo más que agregar. Yo creo que pues ya nos estamos acercando al finalizar el tercer episodio de No Te Agüites. Yo creo que es un gusto seguir acá. Entonces, a ver qué tal nos va con este episodio. Estamos tratando de alternar un poquito, ¿no? Comenzamos con algo fuerte como los conflictos del agua. Ahorita estamos platicamos la semana pasada sobre críptidos, que no es un tema tan técnico, pero por ahí metimos un poquito de datos, ¿no? Para que se entretengan. Y ahorita estamos platicando de culturas ancestrales. Así que pues la siguiente semana vamos a tener igual un tema bastante interesante, un tema que vamos a tratar de tomar de la manera más refrescante posible. Que ahí lo vamos trabajando, entonces estén pendientes. ¿Algo que tengan que agregar ustedes, Axel? Nada, gracias por escucharnos, denle like, compartan con sus cuates, suscríbanse. Crack, patrocínanos, Ina, patrocínanos. No, fuera de broma, deberíamos ir a Rotapuc y explicar esta clase de cosas que se pueden explicar técnicamente sin entrar en tecnicismos. Presencialmente, güey. Visit México, paga tu dominio y patrocínanos. Ay, güey, qué oso. Hay que mandar un correo a Visit México, güey. Bueno, si no saben qué onda, vayan a Visit México o googleenlo para que... Ay, no, güey. El tercer mundo. Fea gacho. Pero bueno, yo creo que con esto cerramos otro episodio exitoso de No Te Agüites. Estamos muy agradecidos por su preferencia. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y quedar al pendiente de los siguientes temas. Nos vemos y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.